quiero ofrecerle la palabra a Manuel Riesco. Disculpen, lo hemos estado invitando hace rato, pero entiendo, como nos logró transmitir, que el problema tiene que ver con los servicios de Internet y de cómo llegan bien a diferentes lados. Ha tenido que migrar a otro lado para hacer la presentación. Manuel, bienvenido a la comisión y te ofrezco la palabra. Hay que sueltes tu micrófono, que lo habilites. Ahí sí. Ahí está bien. Ya. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente de parte de Senda a la Comisión de Trabajo del Senado por esta invitación y por su paciencia para escuchar. Confío que están escuchando correctamente. Perfecto. Muy bien. Senda rechaza terminantemente el proyecto de reforma previsional actualmente en su segundo trámite. Es un proyecto socialmente regresivo, económicamente contractivo, fiscalmente irresponsable y políticamente aventurado. Elevan un 50% el impuesto a 11 millones de asalariados, con efecto negativo en empleo y salarios líquidos. Destina solo uno de los 6 puntos adicionales de cotización a mejorar en un sexto las pensiones promedio de 1,4 millones de jubilados. Pero los otros 5 puntos los destina al ahorro forzoso, con lo cual aumenta en 100% los excedentes de cotizaciones desviadas a perpetuidad a los mercados financieros a disposición del gran empresariado. El ahorro forzoso, causa de las bajas pensiones, es asimismo el origen del déficit fiscal, puesto que el Estado se ve forzado a la irracionalidad de endeudarse para financiar más de 3/4 partes de las bajas pensiones que se pagan actualmente en el país, mientras ahorra en inciertos mercados financieros y derrocha en comisiones de gestores reiteradamente y sin retorno 2/3 del impuesto al trabajo que en sus niveles actuales permitiría duplicar los beneficios actuales y sustentarlos hacia el futuro. En la crisis actual, los cerca de $1.000 millones mensuales en cotizaciones van a pérdida casi segura. El ahorro forzoso, que el proyecto no toca, sino agrava, es el verdadero abuso y el más sentido por el pueblo. Si después del 18 de octubre y la evidencia de crisis política nacional precipitada por la pandemia, las autoridades del sistema político democrático se muestran todavía incapaces de enfrentar los grandes intereses que impusieron el ahorro forzoso en dictadura y lo agravaron en democracia, la ciudadanía demandará su reemplazo. Por estos motivos que se detallan a continuación, Senda solicita respetuosamente al Senado considerar el rechazo total a este proyecto. El fondo AFP, el ahorro forzoso es el abuso. El fondo AFP es una gran masa de instrumentos financieros diseñado para crecer indefinidamente a partir de sucesivos excedentes corrientes de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por el sistema. Siempre recauda más de lo que paga y por lo tanto todo eso va acumulándose indefinidamente. Y todo lo que ha acumulado no lo devuelven nunca. Crece siguiendo las constantes oscilaciones de los mercados financieros internacionales, a veces violentas, como sucede por estos días. Entre septiembre del 2019 y marzo del 2020, el fondo de pensiones perdió $50.000 millones, un cuarto de su valor,
o 5 años de cotizaciones. Desde ese momento ha recuperado 2/3 de lo perdido, pero lo más probable es que vuelva a caer fuertemente. El fondo ha sido acumulado a lo largo de 4 décadas a partir de sucesivos recortes forzosos a los salarios de millones de trabajadores y trabajadoras, escamoteados a sus padres y abuelas, a quienes estaban destinadas esas cotizaciones y podrían haber asegurado pensiones dignas. Las cotizaciones obligatorias recaudadas por el sistema de AFP desde su creación en 1981, las cotizaciones solamente equivalen al 80% del valor actual del fondo. Los excedentes corrientes de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por el sistema equivalen a 2/3 del fondo de pensiones. Si se suman otros aportes netos de afiliados y el fisco, se elevan estos aportes netos a 3/4 del valor del fondo a abril del 2020. Es decir, el fondo es un fondo acumulado con cotizaciones y subsidios. La alta rentabilidad del fondo desde su creación ha sido exprimida de modo engañoso por la propaganda de las AFP. Desde su creación en 1981, la cuota del fondo expresada en dólares ha rentado alrededor de 5% anual, menos que Wall Street, que por su parte ha rentado 2% en 150 años de su historia. Eso es lo que dan los mercados internacionales, menos que el PIB, por supuesto. Las ganancias del fondo han aportado solo 1/4 del valor final del mismo, una vez que se descuentan, como corresponde, las sustanciosas comisiones y primas netas de sus gestores, las que absorben la mitad de la rentabilidad bruta. La tasa interna de retorno, TIR, de los aportes netos de afiliados y fiscos al sistema de AFP ha sido de 2% anual desde su creación en 1981. Los únicos beneficiarios del Fondo de Ahorro Forzoso son sus gestores y un reducido grupo de grandes empresarios que se han apropiado del dinero allí registrado. Principalmente 4 conocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados, quienes se han embolsado la mayor parte del dinero. Como es de público conocimiento, además, sus propietarios pertenecen al círculo cercano del presidente de la República. Autorizar retiros de fondo, por ejemplo, significa que quienes se los han apropiado lo devuelven en parte a sus legítimos propietarios. Ahora, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el señor Juan Sutil, ha rechazado esta devolución, declarando que los fondos son un bien sagrado. El presidente de los empresarios, más que nadie, debería saber que la base del pacto social es que los salarios son un bien sagrado. No se tocan, señor Sutil. Son para que vivan dignamente trabajadores y sus familias, incluidos sus viejos. No pueden desviarse a otros fines, menos que ninguno a financiar negocios de empresarios. El fondo AFP no financia pensiones, sino inversiones empresariales y cobros de sus gestores. El más grueso de estos últimos, de los cobros de los gestores, son las primas netas de compañías de seguros, con las cuales el sistema subcontrata el pago de la mayor parte de las pensiones. Para ello, les han transferido el equivalente a la mitad de las cotizaciones recaudadas desde la creación del sistema en 1981. La mitad de las cotizaciones, de todas las cotizaciones, está
fue a parar a los bolsillos de las compañías de seguro. Y la mitad de ese enorme flujo de dinero, es decir, un cuarto de las cotizaciones totales, ha sido embolsado por los 4 grupos antes referidos. Además, según ha constatado la Fundación Sol, ellos son los beneficiarios de una cuarta parte de las inversiones del fondo de AFP en empresas nacionales. Eso, ahí está el dinero. Las pensiones en Chile no se financian con ahorro, como en ninguna parte del mundo. En Chile se financian con endeudamiento fiscal, impuestos generales y cotizaciones corrientes, no con ahorro. El fisco en Chile hoy financia 3/4 partes del gasto nacional en pensiones, incluidas una mitad que paga directamente el fisco y financia 1/3 de la otra mitad que pagan las AFP. El fisco destina a ello 1/5 de su presupuesto, el que financia con deuda e impuestos corrientes, principalmente IVA. Las AFP financian el cuarto restante, pero lo hacen con el equivalente a 1/3 de las cotizaciones corrientes. Es decir, el gasto nacional en pensiones hoy en Chile lo financian no el ahorro ni las AFP, sino que principalmente los trabajadores, con pago cotidiano de IVA y parte de sus cotizaciones corrientes. El fondo de pensiones, en los hechos, no interviene en el pago de pensiones, excepto para calcular el modesto aporte autofinanciado por las AFP a las mismas. Su monto promedio no alcanza a 1/5 de las remuneraciones imponibles, el monto promedio autofinanciado. Se trata de un método pésimo para determinar las pensiones, porque hace depender el monto de las mismas del fondo acumulado al jubilar, calculado con los rendimientos de los mercados financieros internacionales que varían constantemente. Para este cálculo, no se necesita además tener el fondo. Bastaría con llevar la cuenta de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida, como hacen las denominadas cuentas nocionales, a las que se asigna una tasa de interés fija. Usado de método exclusivo, sin embargo, las cuentas nocionales tienen el grave inconveniente que desincentivan el cotizar en los últimos años, aun cuando los sueldos son mayores. Para calcular las pensiones, pero calcular las pensiones exclusivamente en base a un fondo acumulado al jubilar, sea como sea que se calcule ese valor, es un método inaceptable, puesto que fija su monto en UF al momento de jubilar y no se reajusta según los salarios. De ese modo, su tasa de reemplazo disminuye al subir los salarios año tras año. Así ha ocurrido en Chile, donde la tasa de reemplazo de las pensiones se ha reducido a poco más de 1/4 de las remuneraciones imponibles. En cualquier caso, para calcular de esta forma las pensiones, no se necesita acumular un fondo que hoy alcanza al 80% del Producto Interno Bruto y equivale a 20 años de cotizaciones, 10 veces más de los que mantienen las reservas técnicas de los sistemas de seguridad social para solventarse en periodos de recesión. Mantener un fondo de ahorro forzoso de esta magnitud no sirve a los pensionados, solo beneficia a los empresarios que lo usan para financiar sus inversiones. Devolverlo a sus propietarios ahora reduce en parte ese abuso, pero Senda rechaza tajantemente el aumentar las cotizaciones previsionales que pagan los trabajadores, aun cuando lo desembolsan los empresarios, mientras los empresarios no devuelvan hasta el último peso del fondo de pensiones porque es plata que se les ha prestado y tienen que devolverla. Y no se recuperen para pagar pensiones la totalidad de las cotizaciones.
En tiempos difíciles se recurre a los ahorros. Para eso son. Chile, en cambio, mantiene la irracionalidad de continuar ahorrando forzosamente 10.000 millones de dólares anuales de cotizaciones. Este dinero debe y puede financiar buenas pensiones hoy, aliviando de paso al fisco los enormes subsidios en dinero que hoy aporta al sistema AFP. Para ello es necesario derogar el decreto ley 3500, como propone el proyecto de 5 senadoras y senadores actualmente en discusión. Acabar el ahorro forzoso y recuperar el Estado, la gestión de la seguridad social, incluido el esquema de rentas vitalicias. Eso es lo que se necesita hacer. Ello permite duplicar las pensiones actuales y además mejorar las cuentas fiscales. Mejorar las cuentas fiscales después de duplicar las pensiones en el equivalente a 1/5 del presupuesto. Ello disminuye el endeudamiento fiscal y mejora la calificación de riesgo. Por este preciso motivo, lo suspendieron o acabaron en Europa todos los países que lo habían implementado. Quienes auguran catástrofes de todo tipo si se retiran los fondos, por ejemplo, hoy día, no dicen que estas catástrofes no ocurrieron en los países que recientemente suspendieron o acabaron el ahorro forzoso, tras la crisis del año 2008. Allí sucedió precisamente lo contrario. Mejoraron las pensiones. También la calificación de riesgo al reducirse el déficit y endeudamiento fiscal. Ello benefició a todos los empresarios porque mejoró las condiciones crediticias. Resulta alentador que el sistema político chileno, y esta reunión es parte de eso, haya venido despertando a la demanda de acabar con el ahorro forzoso. Hace algunos meses, casi la mitad de la Cámara rechazó legislar este proyecto. Solo la defección de un puñado de opositores permitió que continuara su trámite y estamos por eso en esta reunión. Ojalá que en esta reunión, después de esta reunión y en esta decisión que tiene que tomar el Senado, ahorre este trabajo en lo que sigue. El más significativo proyecto que se ha presentado es el antes mencionado que deroga el decreto ley 3500, presentado por 5 senadoras y senadores, que recibió el respaldo de 47 diputadas y diputados. Ahora, la buena idea de retirar los fondos ha tenido una acogida muy amplia, que augura incluso la posibilidad, quizá, de aprobarse. El Poder Judicial está avanzando paralelamente en la materia, al acoger demandas de afiliadas que quieren retirar sus fondos. Es interesante el papel que están jugando al respecto hoy importantes dirigentes de partidos de derecha. Ellos dan muestra de ser políticos responsables que asumen las reales dimensiones de la crisis política nacional en curso y han ayudado a abrir caminos para encauzarla democráticamente. Al parecer, empiezan a comprender que acabar con el irracional ahorro forzoso ayudará significativamente a superarla, porque es uno de los grandes abusos contra 14 millones de trabajadores y trabajadoras, activos y jubilados. Se implantó en dictadura y no ha sido acabado en democracia. Ahora, estos dirigentes se han manifestado en favor de devolver parte de los fondos. No sería la primera vez que gobiernos y partidos de derecha acaban con el ahorro forzoso. Así sucedió en los países de Europa que lo acabaron recientemente, en varios de ellos. Bienvenidos si lo hacen ellos o ayudan a hacerlo. Ojalá que la centroizquierda, que muy vinculada al sistema financiero, implantó el ahorro forzoso en Europa y lo ha mantenido y agravado en Chile, se comporte a la altura en esta ocasión. Muchas gracias.
Micrófono, presidente. Muchas gracias, don Manuel, por su presentación. Esperamos poder recibirla por escrito en la comisión para distribuirla. Y quiero ofrecer la que ha salido, que creo que es fundamental para iniciar parte de nuestro trabajo, que es la relación entre las compañías de seguro y el administrador de fondos de pensiones. Es llamativo, a lo menos, de que un porcentaje tan grande de las pensiones en nuestro país sean rentas vitalicias. Habría que ver cuál es la relación que hay ahí. Se ha insinuado algunos de los expositores una relación, y no solamente lo que ha dicho la senadora Rincón, lo he dicho antes, creo que sería muy oportuno tener esa información a la vista, en primer término, como parte de lo que vamos a ir recopilando. No sé si Manuel Riesco está todavía con nosotros. Hacer una consulta sobre un concepto que planteó Manuel. Es solo para entender el concepto que usó, para ver si es que lo entendemos de la misma forma. Porque yo entiendo que todo sistema previsional tiene cotizaciones obligatorias. Entiendo que la crítica suya, más que de que hubiera una cotización obligatoria, es que hubiera la cotización obligatoria para cuentas individuales. Quiero precisar los conceptos para que no entenderlo mal lo que planteó. Y lo segundo es que ustedes en varias ocasiones hablaron de... Porque yo entiendo que nadie está cuestionando de que haya cotizaciones. Usted hablaba de acabar con el ahorro forzoso. No sé si el ahorro forzoso se refiere al ahorro forzoso de cuentas individuales o a la obligación de cotizar. Es una consulta. Pero más importante, yo me imagino que en Senda ustedes tienen estudios, hablan en varias ocasiones de subsidios del Estado a esta industria. No sé si tienen estudios respecto a los montos de esos subsidios de acuerdo a lo que ustedes han investigado, que sería de utilidad tenerlo a la vista para los trabajos de la comisión. Quiero plantear esos dos temas que creo que serán de gran utilidad para lo que vamos a ir haciendo las próximas semanas. Muchas gracias por la consulta, señor senador. En primer lugar, por cierto, la cotización es algo que existe en todos los países del mundo desde hace un siglo y es el aporte que hacen los trabajadores activos que garantiza que van a aportar todos lo mismo en relación a su ingreso para proporcionarle una pensión adecuada a sus propios padres y abuelos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema en Chile? El problema en Chile es que eso fue capturado por las AFP y se destinó a otra cosa, pues, que es a crear este inmenso fondo de 20 años de cotizaciones, que ¿para qué se ocupa, señor senador? Para financiar empresas, pues. Le quitaron le quitaron el pan de la boca a las viejitas y viejitos en Chile durante 40 años para crear este inmenso fondo que beneficia a quién. Fundamentalmente, señor senador, a cuatro grupos que controlan las rentas vitalicias, las compañías de seguro, más en términos más generales, que se han llevado el 50% de las cotizaciones. Es decir, el 50% de las cotizaciones que deberían haber entregado pensiones, el doble para todos los jubilados, se lo han llevado a estos cuatro grupos. Están en su poder, absolutamente, están invertidos en sus empresas, son de ellos. Y eso sigue ocurriendo mes tras mes y sigue ocurriendo año tras año. Estamos hablando de cifras inmensas. 35.000 millones de dólares desde el inicio del sistema. 5.000 millones de dólares cada año. Eso es, y ahí se va la plata. Eso les permite pagar todas las rentas vitalicias que tienen subcontratadas y les deja un excedente gigantesco, que es de ellos. En fin. O sea, cotizar, por supuesto que hay que cotizar. Pero ¿cómo van a aumentar las cotizaciones
mientras no termine este abuso, que el 13% que ya están cotizando, en lugar de dedicarse a pensiones, se dedique a financiar empresas, pues. Eso hay que recuperarlo. ¿Para qué? Para pagar buenas pensiones hoy día y para terminar con el déficit fiscal de una vez por todas que genera esto, pues. Mire, nosotros presentamos un cuadro en el documento que adjuntamos, en el cual se demuestra cómo, después de duplicar las pensiones, el flujo de caja del fisco mejora en 10.000 millones, después de duplicar las pensiones. Porque claro, ese es el dinero que se están llevando estos caballeros, pues. Es decir, eso es lo que hay que acabar. Y además que esto tiene un sentido político muy profundo, porque la gente percibe que es un abuso. Y al terminar el abuso, mejora, digamos, el sistema político su legitimidad. Tiene que hacerlo, además, porque necesitamos un sistema político legítimo, necesitamos una dirección del país legítima que pueda movilizar a la sociedad para enfrentar esta tremenda, pandemia que tenemos y la crisis económica gigantesca que está empezando. Muchísimas gracias. Precisamente para precisar la diferencia entre ahorro forzoso o cotización obligatoria, para que se entienda bien el planteamiento. Como no pudimos ver bien la presentación suya, esperamos poder estudiarla después. Eso lo agradezco mucho. Quiero agradecer mucho a todos los miembros a todos nuestros invitados a la comisión de habernos acompañado. Esperemos que nos puedan seguir acompañando en este debate sustantivo que se tiene que realizar sobre la viabilidad de crear un sistema mixto efectivo o no en nuestro país, con todas las consecuencias que ello significa. Quiero, por tanto, habiendo cumplido los objetivos de la sesión, darla por concluida y recordarle a los miembros de la comisión que en principio vamos a sesionar mañana en la mañana para ver otros proyectos. Voy a consultarles después si es que están disponibles para comenzar a las 8:30 de la mañana, si es que la señora Pilar nos aguanta. No sé si es posible levantar la señal a esa hora o no, o si solo de las 9, si pueden preguntar a TV Senado para ese efecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, les agradezco a todos, a András,